En este panel sobre las bibliotecas y su relación con el conocimiento nos acompañan Francisco Vera, líder ambiental del municipio de Villeta, Cundinamarca; Aldemar Ruano, etnoeducador de Guachacal, Nariño; Mariana Córdoba, directora de Acción Cultural Popular ACPO de Bogotá; y Lucía Abello, coordinadora regional de las Bibliotecas Públicas de los Ríos de Valdivia, Chile, quienes conversarán sobre su experiencia como líderes y gestores del conocimiento en sus comunidades. En la moderación de este panel nos acompañará Santiago Velázquez Yepes. Él es bibliotecólogo y estudiante de maestría en Ciencias de la Información con énfasis en Memoria y Sociedad de la Universidad de Antioquia, con experiencia en el campo de la formación de lectores, la búsqueda especializada de información, escritura literaria, análisis de impacto de proyectos sociales, sistematización de experiencias e investigación social. Actualmente se desempeña como profesor de cátedra en la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Es investigador activo del grupo Biblioteca y Sociedad. Es uno de los profesionales del Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidades de la Universidad de Antioquia e integrante del colectivo social Bibliotecas a la Calle, donde tiene a cargo la sala de lectura abierta. De esta manera, los invito a participar en el panel Bibliotecas y su relación con el conocimiento. Recuerden que pueden realizar sus preguntas durante el desarrollo del panel. Para esto deberán ubicar en la parte derecha de la pantalla el código QR o realizarlas a través del recuadro Hacer preguntas. Bienvenidos. Buenos días para todas las personas que nos escuchan en el panel el día de hoy. Es para mí todo un honor estar aquí moderando esta conversación, que básicamente lo que yo voy a hacer es hacer que la palabra circule y que podamos hacer un ejercicio de pensamiento colectivo. Vamos a sacarle punta a esa idea de las bibliotecas y su relación con el conocimiento. Pero antes de empezar, como tal, en el tema que nos ocupa, quiero darle la palabra a Aldemar, quien quiere iniciar este espacio dándole la bienvenida a los espíritus que nos acompañan acá. Adelante, Aldemar. Cual, Guanmal, Ancual, Guasmal, Ancu. Buenos días a nuestros espíritus mayores que nos acompañan, hombres, mujeres y niños que vamos a participar dentro de este traslado de la palabra. Queremos iniciar con este pequeño ritual para que podamos compartir nuestra palabra y los espíritus ancestrales de cada uno de nosotros, tanto de nuestra línea materna como paterna, también nos iluminen. Les pido el favor que coloquen sus manos en esta posición en sus sentidos y recordemos esas buenas energías que trae la naturaleza, el pensamiento en nuestros ancestros y que nos permitan alimentar nuestro conocimiento. Pongamos en nuestro corazón nuestras manos y pensemos en todo aquello lo bueno, porque cada día viene con su propia magia y con la magia de la naturaleza. Recojamos, colocamos nuestras manos en nuestro estómago y recojamos todas esas malas energías que por X circunstancias nos llegan, esos malos magnetismos. Tomémoslos entre nuestras manos, hagamos una esfera de ello y entreguémosle a nuestra Madre Tierra para que la transforme en una buena energía. Bienvenidos, hermanos y hermanas, que sea un ejercicio de hacer caminar hoy la palabra. Pai Shunguya, gracias. Muchas gracias, Aldemar. Creo que nos dejas en una tierra muy fértil para poder hacer una muy buena conversación. No quiero ser injusto con ustedes porque tuve un espacio como amplio para que presentaran un poco de mi trayectoria y de mi trabajo. Entonces quiero que ustedes hagan lo mismo, pero que ustedes tengan la oportunidad de presentarse.
pero que esa presentación la hagan contándole a las personas que nos están viendo cuál es su relación con la biblioteca. Entonces yo quisiera que diéramos una ronda en la que cada quien cuente qué significa la biblioteca para ustedes, qué ha hecho en ellas y en últimas qué lugar cumple en el trabajo que ustedes realizan. Me gustaría que empezáramos por Mariana. Mariana, cuéntanos. Bueno, pues muchísimas gracias. Aprovecho para saludar a todas las personas que nos están escuchando, para agradecerles por esta invitación tan bonita y tan especial. La verdad es que me siento llena de energía y de alegría de poder compartir esta gran conversación y este gran diálogo. Yo les cuento, mi nombre es Mariana Córdoba, yo soy la directora de Acción Cultural Popular, soy abogada, pero ante todo soy educadora. ¿Sí? Yo toda mi vida trabajé en proyectos educativos. Yo soy argentina, pero por esas vueltas de la vida yo vivo en Colombia, vivo en Bogotá, en donde funciona ACPO y en donde ACPO desarrolla su trabajo. Y Acción Cultural Popular, uno de sus proyectos más importantes actualmente, es un programa que se llama Escuelas Digitales Campesinas, en donde se reúnen líderes precisamente a intercambiar, a construir conocimiento de manera colaborativa, ¿sí? Líderes rurales especialmente. Y para nosotros las bibliotecas han sido muy especiales y muy importantes como espacio de encuentro y como espacio de construcción de una comunidad de aprendizaje, ¿sí? Además, por razones históricas, Acción Cultural Popular, de pronto algunos de ustedes conocen o recuerdan un programa que se llama Radio Sutatensa, ¿sí? Que fue un proyecto educativo para campesinos muy bonito y que tiene una rica historia y que tenía su propia biblioteca campesina, ¿sí? Y esa biblioteca campesina fue como el centro y el corazón de la revalorización del conocimiento campesino, ¿sí? Así que simplemente les comparto esas pequeñas ideas y pues nada, insisto, me siento feliz de estar acá conociendo y escuchando sus experiencias y entre todos construyendo conocimiento nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariana. Ahora creo que podríamos continuar con Francisco. Francisco, cuéntanos. ¿Cuál es esa relación que has tejido con la biblioteca? Bueno, pues primero que todo, igual que Mariana, quiero agradecer este espacio, quiero agradecer pues la posibilidad de estar hablando de algo tan importante como lo es las bibliotecas, como lo es la lectura, en toda Colombia, en todo el mundo realmente, como lo son nuestras experiencias. Pues ya como me habían presentado, soy líder y fundador de Guardianes por la Vida. Guardianes por la Vida es un movimiento de niños y de niñas en Chile, en Argentina, en México y en Colombia. Y pues soy artista en defensa de la vida. ¿Cuál ha sido esa relación con la biblioteca? Realmente yo diría que es una relación de curiosidad, porque desde pequeño siempre me llamó mucho la atención la lectura y realmente yo siempre lo cuento como una anécdota. Mi familia siempre me ha apoyado en lo que me he dispuesto a hacer o en lo que me he arriesgado a hacer, digamos, o en todos mis proyectos en general. Y en ese tiempo, cuando era bien pequeño, mi mamá me leía los libros que yo escogía. Cuando yo no sabía leer, entonces desde ahí como que mi familia también me ha ayudado a incentivar la lectura en mí. Ahorita me estoy leyendo un libro que se llama Los animales hablan de paz y pues bueno, es también bien chévere porque creo que la lectura nos abre la posibilidad a nuevos mundos, a la creatividad, a la imaginación. Entonces pues esa ha sido como esa relación para dar paso a los demás. Muchas gracias, Francisco. Bueno, Lucía nos acompaña desde Chile. Es una pena porque si no estuviéramos en esta situación, pues Lucía hubiera venido acá a compartir con nosotros y eso hubiera sido muy grato, pero por lo menos la podemos tener desde la distancia. Lucía, bienvenida. Muchas gracias, Santiago. Un saludo muy cariñoso a cada una de las personas que han estado detrás de este panel, de los organizadores y las organizadoras también. Efectivamente, creo que hubiese volado para allá si hubiese sido un tiempo distinto. Sin embargo, respondo a las inquietudes que nos manifestabas al inicio. Estuve trabajando en Doñihue, en la biblioteca pública, más de 25 años. Para mí, ¿qué es la biblioteca? Es mi casa, es el lugar donde yo me siento plenamente desarrollada y realizada,
de la mano de la comunidad también, y decidí cambiar de rumbo porque uno tiene que estar atento siempre a los desafíos que demanda la vida, y hace ya casi un año estoy trabajando en la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas. En todo este tiempo hemos tenido que reconvertir nuestro trabajo también. Sin embargo, la idea no es abandonarnos ni abandonar a las personas con las que hacemos comunidad, con las que siempre hemos hecho comunidad también. También les comento que el ámbito bibliotecario es muy fuerte en mí, soy bibliotecóloga también. Sin embargo, he hecho un cruce a lo largo de mi vida con el ámbito botánico, el ámbito de la naturaleza, desde el naturalismo también, y allí nosotros trabajamos desde la información como punto de encuentro, donde tiene que haber un equilibrio, porque finalmente las bibliotecas también trabajan y hacen circular el conocimiento, la información. Así es que desde esa mirada también hoy día les acompaño, les abrazo y les mando un saludo cordial a cada uno de quienes están en este panel, pero también desde quienes nos están viendo desde las distintas pantallas en sus casas. Un abrazo grande. Muchas gracias, Lucía. Y bueno, de Aldemar ya conocimos un poco, ya nos ofreció su palabra, pero ahorita queremos que nos cuente un poco más de él. Aldemar, bienvenida a este panel. Pai Shunguya. Gracias. Saludarlos a todos ustedes, hermanos, indígenas y no indígenas, pues mi relación con la biblioteca ha sido ser dinamizador y coordinador de esta biblioteca, porque pues la intención era de crear un escenario distinto de lo que es convencionalmente una biblioteca, ¿no? Porque pues una biblioteca dentro de nuestra cosmovisión pues no existe, ¿no? Eso es otro concepto. Pero poco a poco hemos ido creando un mundo diverso para que nuestra gente entienda que ese también es un escenario para nosotros. Y así mismo hemos venido trabajando con el señor rector del colegio indígena nuestro, el ingeniero Jesús Alfredo Pineda, de nuestro taita gobernador Jackson Cuaspú, para que la biblioteca reproduzca los usos, tradiciones y costumbres que tenemos como comunidad indígena de Colimba, perteneciente a la etnia Pasto. Y la intención es eso, dinamizar el conocimiento, crear nuevos ejercicios de entender ese mundo, porque la biblioteca es toda una posibilidad de mundos, y gracias a ello, mire, hemos podido dinamizar distintos conocimientos, que no sea un sitio quieto, estático. La biblioteca ya no está quieta, la llevamos a otros sitios. Somos los dinamizadores y gracias a ellos, mire, somos los pioneros en la universidad itinerante que responde a nuestros ejercicios. Gracias. Muchas gracias a ti, Aldemar. Como ustedes han visto a lo largo de este evento, la intención es abordar la biblioteca, pero desde una perspectiva situada, desde lo que ha sido el trayecto o las trayectorias de América Latina. Y esa mirada, creemos, es muy necesaria, porque todavía tenemos un montón de herencias que cargamos desde la época de la colonia, por ejemplo, que es importante resignificar en función de construir una nación sin todos los problemas que todos sabemos que tiene. Por ejemplo, uno de esos problemas es la violencia a la diversidad. El hecho de que aquí sea tan complejo tolerar que somos personas con diferentes perspectivas de mundo, con diferentes perspectivas culturales, entre otras cosas. Y la biblioteca pues se inserta en ese contexto. Entonces yo quiero que empecemos conversando por ahí. ¿Qué significa tener una biblioteca en países como los nuestros? Y cuando digo como los nuestros me refiero a América Latina específicamente, donde procesos históricos nos obligaron a coexistir a personas que somos bastante diferentes, muy diferentes. ¿Cómo entonces una biblioteca, que usualmente ha sido la expresión o la máxima expresión de la cultura occidental, por ejemplo, del pensamiento europeo específicamente, cómo una biblioteca, siendo un dispositivo de esas características, hoy en día está empezando a ser reevaluado y está empezando
a abrirse a esa diversidad que hay en nuestros países. Yo quisiera que empezáramos conversando por ahí. ¿Es posible gestionar esa diversidad en una biblioteca o necesariamente una forma de concebir el mundo siempre termina imponiéndose sobre las demás? Yo quiero que ustedes me hablen desde su experiencia, que ustedes me cuenten si es posible esa utopía de una coexistencia de diversidad en un espacio concreto como sería la biblioteca. Bueno, por acá tenemos a Aldemar, que se animó a hablar, y luego le damos la palabra a Francisco. Aldemar, adelante, tienes la palabra. Pues sí, mire, yo creo que de una u otra forma no tenemos que ser ajenos, que estamos en dos mundos: el mundo del conocimiento universal y el mundo de nuestros contextos, como en el caso nuestro como indígenas. Y entonces, mire, tenemos que tener la capacidad de poder correlacionar estos dos conocimientos, el universal con los de los contextos locales, para también poder llevar a efecto un principio importante al que le llamamos nosotros interculturalidad. Y para poder crear nuevos escenarios, pues también, dependiendo de las sociedades y las culturas, tenemos que tener capacidad de conocer, entender e interpretar esos mundos. Pues por lo menos les coloco un ejemplo. Desde el mundo occidental dicen biblioteca, ¿no? Pero para nosotros como indios, pues eso casi no nos representa nada, ¿no? Pero entonces, si nosotros decimos el agyar, entonces mire, para nuestra gente, desde el contexto local, es muy significativo, porque significa que es la casa madre, la que va uno a dialogar, a conversar, a leer. Entonces, mire, existen distintas posibilidades, pero también depende de los actores, de los que estamos en contexto. Gracias. Muchas gracias a ti, Aldemar. Francisco, adelante. Listo, pues gracias por esa pregunta tan importante para aclarar, por supuesto, porque es cierto, siempre como que se ha pensado que la biblioteca, y es verdad, la biblioteca es una herramienta del occidente, de Europa, entonces pues realmente es difícil preguntarse cómo esa herramienta que viene de allí se puede llevar al contexto territorial o se puede transformar en un espacio que recoja toda la diversidad de pensamientos, de ideas, de opiniones. Entonces es una pregunta chévere, primero que todo, pero para contestarla diría que es importante aclarar que por supuesto la biblioteca es un espacio que democratiza el acceso al conocimiento, y de esa forma pues como ciudadanos frente a la biblioteca, frente a los libros, somos iguales. Entonces realmente esto puede recoger toda esa diversidad de pensamientos, y aparte las bibliotecas pues tienen talleres, por ejemplo, donde a veces se socializan diferentes puntos de vista, ¿cierto? Porque la lectura diría que no solo se ejerce cuando estamos leyendo un texto, un párrafo, unas palabras, una oración, sino la lectura también del contexto de un libro, ¿cierto? Entonces, pues la lectura de un contexto de un libro es totalmente diferente a la que piensa, por ejemplo, Mariana, ¿cierto? O a la que piensa Lucía, o a la que piensas tú. Entonces, como que esta diversidad de pensamientos se recoge ahí, socializándolos, incluyéndolos, retroalimentándolos. Entonces, de esa forma se puede lograr construir una biblioteca que recoja esa diversidad de pensamientos, socializando esas diferentes lecturas de los libros. Socializando diferentes lecturas. Muy bien, muy buena idea, Francisco. Bueno, Mariana, veo que tienes la mano levantada. Adelante. Muchas gracias. No, me quiero sumar a la idea que está desarrollando Francisco, que me parece muy interesante en términos de cómo la biblioteca es un factor de construcción de democracia, ¿no? Y detenerme en lo que es la democracia rural y la ciudadanía rural, ¿sí? Muchas veces cuando se habla de la escuela, uno dice, bueno, en la escuela realmente tenemos todos los conocimientos que nosotros
necesitamos realmente o son los que se considera que nosotros debemos tener. La biblioteca es un espacio de libertad. La biblioteca es un espacio de elección, es un espacio de encuentro, es un espacio de diálogo y es un espacio de construcción de comunidad, ¿sí? Nosotros, para Acción Cultural Popular, yo les decía hace un rato, es un espacio en donde construimos nuestras escuelas digitales campesinas. Nuestras escuelas no son físicas, sino son un concepto, son una idea, son un grupo de personas que se reúnen a trabajar, a construir relaciones igualitarias, ¿sí? Entonces, para mí la biblioteca tiene esa virtud maravillosa de permitir refundar la autoridad pedagógica, ¿sí? Para volver un proceso pedagógico muchísimo más democrático, muchísimo más igualitario, y de libertad, en donde la educación adquiere esa función verdaderamente emancipadora, ¿sí? Así que yo me detengo en esa idea de la biblioteca como construcción también de democracia rural y de ciudadanía rural, como espacio de participación ciudadana y como espacio de encuentro, ¿sí? Pero es importante mencionar que no quiere decir que sea así, sino que nosotros tenemos que trabajar para que sea así. Ese no es un ser, sino un deber ser, una ilusión, un sueño. Entonces, nosotros los que estamos acá estamos convencidos de eso. Pero también la biblioteca puede ser un espacio de uniformar, de excluir lo diferente, ¿sí? Entonces, la biblioteca también aparece como un proyecto en construcción, en un proyecto que tenemos que trabajar. Así que yo me detengo porque yo hablo mucho. Entonces, si te entiendo bien esa idea, Mariana, lo que estás exponiendo, no sé si voy a caer en un error de simplificarla, es que las bibliotecas pueden ser expresión de la diversidad en tanto posibiliten una apertura democrática, es decir, que sus usuarios sean quienes participen, por ejemplo, en la formación de contenidos o cosas así por el estilo. O sea, mientras la biblioteca sea un proceso de construcción colectiva, pues podrá ser expresión de la diversidad. ¿Te entiendo bien la idea? Sí, Santiago, muchas gracias. Listo. Vi que Lucía había levantado la mano. Muy bien, Lucía. Y luego, pues, Francisco quiere volver a la carga. En realidad, muy de acuerdo con todas las posturas que tiene cada uno de los antecesores, de los antecesores que tenemos acá. De alguna forma siento que Francisco como que se leyó el manifiesto de la IFLA antes de venir acá, porque lo ha resumido muy bien, ¿no? Yo simplemente quiero aportar que la biblioteca efectivamente es un espacio de acceso a la información democrática que está en permanente evolución, y de alguna forma somos nosotros en tanto comunidad también quienes lideramos y le damos vida a esas a todo lo que allí confluye, ¿no? Estoy pensando en el conocimiento, en la circulación de ese conocimiento también, y desde cómo cada uno hace comunidad a partir de nuestro ingreso a la biblioteca, desde lo que es el sentirnos parte, empoderarnos, de alguna forma apropiarnos, que todo ese sentido de pertenencia que tenemos normalmente porque pertenecemos a una comunidad, también es desde esta biblioteca viva. La biblioteca, insisto, está en evolución permanente, las lecturas también en evolución permanente, ya no es esta biblioteca que nos planteaban con una lectura de libros, sino que hoy día estamos haciendo una lectura de contexto, de libros, desde la virtualidad, desde el entorno, muy bien lo planteaba también Aldemar. Por lo tanto, me siento absolutamente representada en cada una de las miradas que ustedes están haciendo, porque muchas veces nosotros podemos tener una mirada más pobre. Sin embargo, cuando cada uno de nosotros hace comunidad, nos apropiamos, insisto, de la biblioteca, también la enriquecemos a partir de todos esos saberes que van confluyendo en una mirada común. Podría yo comentar lo que ya he hecho en este minuto. Bien, bueno, recuerden que mi función como moderador es también como echarle picante a la conversación. Entonces ahorita voy a empezar a hacer unas preguntas que van en función de problematizar. Voy a ser de abogado del diablo un poco. Entonces lo anuncio solo para que se vayan preparando ahí antes de darle la palabra a Francisco. Adelante, Francisco. Bueno, pues también decir que estoy de acuerdo con lo que ya se planteaba antes en las tres intervenciones de Lucía, de Mariana y de Aldemar,
Realmente pues es cierto, la biblioteca va evolucionando, va avanzando de acuerdo a la realidad también, a un contexto histórico, social y territorial. Y realmente, por ejemplo, a veces la educación no avanza en esos temas, en muchos casos, en muchas experiencias, por ejemplo, de Colombia, la educación no avanza en esos temas de poder situarse, de poder estar en un contexto social, territorial, histórico, pero de ahí también sale la idea de que las bibliotecas nos brindan más herramientas, por supuesto, para situarnos en esa realidad. Entonces eso también por aclarar, para retomar lo que ya Lucía hablaba de la biblioteca que avanza, ¿cierto? Que evoluciona. También Mariana hablaba un poco del concepto de ciudadanía y es así, de acuerdo. La ciudadanía se empieza a construir desde ahí, desde las bibliotecas, desde ese pensamiento de comunidad, como ya lo contaba también Aldemar y Lucía. Entonces, pues, realmente también concuerdo con ustedes en esos temas. Bien, voy a recoger un poco lo que se ha dicho hasta el momento y como les decía, voy a relanzar la discusión planteando dos cosas. Hasta el momento se ha dicho que la biblioteca puede ser expresión de la diversidad en tanto sea una institución democrática. Y eso de que sea una institución democrática se traduce en que los usuarios de la biblioteca o la comunidad alrededor de la biblioteca pues pueda participar en su constitución y se apropie de ella. Esa es una de las ideas que hemos tenido fuertes en lo que hemos conversado hasta ahora. Y la otra es que la biblioteca es un organismo vivo que se transforma y que está evolucionando con el tiempo. Entonces quiero problematizar esas dos ideas. Una de las críticas fuertes que se le hace a la democracia, o por lo menos la democracia representativa, o que se reduce a que los ciudadanos puedan votar, por ejemplo, por cuál opción les parece más conveniente, es que ¿cómo sabe uno que los ciudadanos tienen la razón? O sea, que lo que ellos están proponiendo es lo más conveniente. Entonces yo trasladaría ese debate a las bibliotecas. ¿Cómo sabe uno que lo que la comunidad está proponiendo es lo más conveniente en términos de lo que sabemos que es una biblioteca y lo que hace y su función? Esa es la primera pregunta que quiero dejarles ahí. Y lo segundo es, si la biblioteca es un organismo que se transforma y evoluciona con el tiempo, ¿eso en qué medida va en contradicción con la función de la biblioteca de conservar? La biblioteca también tiene una función de hacer que ciertas cosas permanezcan en el tiempo. Y esas cosas que permanecen pues están en función de ciertos valores, de ciertas cosas que consideramos importantes, que decimos esto amerita ser conservado. ¿Qué pasaría si en una eventual transformación de la biblioteca esas cosas que antes consideramos importantes ya dejamos de considerarlas así en función de unos nuevos valores y un nuevo sistema dominante? Entonces le doy la palabra a Francisco, que la alzó primero, luego Mariana y luego Aldemar, para que sigamos conversando. Adelante, Francisco. Listo, gracias por la pregunta. Chévere como calentar el debate, porque precisamente eso es lo que hay que buscar. A veces como que a uno lo invitan a conversatorios donde realmente uno no conversa, pero esto sí es conversar, esto sí es debatir. Y bueno, respecto a la segunda pregunta que me llamó mucho más la atención, precisamente la biblioteca se debería transformar en un espacio democrático, pero como va evolucionando, debe evolucionar incluyendo a la diversidad. Ahí es donde también se puede hablar de que mientras la biblioteca va evolucionando, se va a situar en un contexto o en la realidad del territorio. La realidad del territorio, pues las exigencias que tienen las personas, los pueblos originarios indígenas, por ejemplo, la paz, al mismo tiempo el ambiente. Entonces digamos que de esa forma hago referencia a cuando vamos en esa jungla o a esa selva de esa realidad que vive, por ejemplo, nuestro país, Colombia, o que vive Cundinamarca, o que vive Villeta con la Panela, o que vive Cundinamarca y Boyacá, por ejemplo, en todo el país, allí en Nariño también, con los campesinos, con los agricultores. Entonces, de esa forma, la biblioteca va evolucionando, como lo decía,
entrometiéndose cada vez más en esa realidad o en ese contexto histórico, ¿cierto? Y por otra parte, la primera pregunta, que sí está, digamos, como más caliente, porque la segunda creo que sí queda un poco clara, no sé, pero la segunda yo diría que en sí, la biblioteca como es un espacio democrático, ¿cierto? Que incluye, pues bueno, el concepto de democracia no es que hable de que incluye a todos, sino que incluye a muchos. Entonces, precisamente, primero, para aclarar, como ese concepto de democracia, como muchos conceptos de democracia se basan en incluir a muchos, no a todos, pues es importante también lograr que se pueda incluir a la comunidad, a todos los de la comunidad, a todos los de la región, los del territorio, a toda la ciudadanía, ¿cierto? Pero ya por otra parte, pues dentro de la democracia sabemos que existen las mayorías y las minorías, y por qué relaciono esto. Igual hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando uno gobierna siempre hay que tener en cuenta lo que les piden las mayorías y lo que también tienen, o las ideas que también tienen las minorías, y realmente pues teniendo en cuenta que las mayorías también pensamos, las mayorías en Colombia, por ejemplo, pensamos en favor de poder descentralizar también precisamente la economía, las bibliotecas, la lectura, y poderlo llevar al campo, a la ruralidad, al sur del país, al norte del país, al occidente del país, al este del país, pues realmente creo que también hay que tener en cuenta lo que dicen las mayorías, y pues eso. Listo, hay que tener en cuenta lo que dicen las mayorías, plantea Francisco, pero es posible que esas mayorías se sientan incluidas si aquello que plantean no logra efectivamente una transformación de la realidad. Porque, por ejemplo, en países como los nuestros hay consultas para todos, entonces a uno lo consultan, pero esa consulta que uno hace, eso sí termina haciendo una transformación real de la sociedad. Eso para seguir alimentando el debate. Recuerden que mi función es echarle fuego al fuego. Y lo segundo es si es posible incluir sin excluir. ¿Ustedes qué piensan a propósito de eso? Adelante, María. Listo. Yo creo que Francisco nos acaba de dar una clase extraordinaria de lo que es la democracia. Sí, y extraordinaria por la claridad de sus ideas. Es impresionante, la verdad. A mí me puso a pensar, hay un filósofo argentino que se llama Carlos Nino, y que él siempre decía que la democracia participativa es el menos imperfecto de todos los sistemas que nosotros podríamos tener, ¿sí? Tiene muchísimas debilidades, pero entre todos los malos es el menos peor, ¿sí? Entonces por eso lo elegimos. Y una democracia participativa es un sistema en el cual, como lo decía Francisco, en el cual se permite la participación de la mayoría, ¿sí? Sería más perfecto, por ejemplo, un sorteo, ¿sí? La democracia, si los cargos públicos se eligieran por sorteo, este filósofo Nino decía, sería mucho más perfecto. Ese sería realmente el sistema perfecto, pero la democracia participativa, su riqueza está en que habilita el debate público, ¿sí? Y en el debate público las minorías tienen derecho a hacerse escuchar, ¿sí? Entonces yo sí creo que en la gestión de la biblioteca, me encanta que este debate sobre la biblioteca se convirtió en un debate sobre la democracia, ¿no? Y sobre la participación. Y yo creo que una de las dudas que manifestabas inicialmente, si estas mayorías deciden, se pierde ese rol de la biblioteca como custodia de saberes ancestrales y de una cultura que se considera importante por alguna persona que lo considera importante. Y yo creo que no, que el hecho de democratizar el acceso, de promover el diálogo y de promover el debate es lo que hace que esa gestión democrática no ponga en riesgo ese rol de custodia de esos saberes y esa construcción de conocimiento que hacemos entre todos, ¿sí? Pero me encanta que estemos hablando de democracia, que estemos hablando de participación, que estemos hablando de los derechos de las minorías, de las voces de las minorías, porque de eso se trata la biblioteca, ¿sí? En ese espacio de encuentro y de construcción ciudadana. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, de acuerdo, Mariana. Yo creo que no podría ser de otra manera. Es que eso es una biblioteca. Ahorita Francisco lo decía, una biblioteca es expresión de la diversidad. Entonces es imposible como que esos temas no atraviesen lo que es una biblioteca. Adelante, Aldemar. Pues sí, mire, compañeros, yo creo que de una u otra forma
Pues cuando hablamos de democracia es pues la participación de ese poder del pueblo, pero hay otros complementos como lo es la condición de la diversidad, la plurietnicidad, porque somos diversos. No podemos contentar a todo mundo, pero por lo menos se debe de hacer el ejercicio de escuchar al otro que supuestamente es opuesto a mí. Por eso, mire, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, ¿qué se valida? Lo que sale del seno colectivo de las comunidades. Eso es válido. Y además, pues dentro de ello, mire este principio y este proverbio que nos han enseñado nuestros taitas. Dice, la costumbre se convierte en ley, no la ley se convierte en costumbre, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Pues hay que escuchar a todos. Y cuando hablamos de un principio esencial que a mí me une con el otro, pues tenemos que practicar algo esencial, que es ¿qué? El respeto social. Las bibliotecas necesariamente cambian, evolucionan, se transforman. Pero mire, nosotros somos como parte de esa simbiosis para la transformación de la biblioteca, porque tenemos que, por lo menos nosotros como indígenas, hemos tenido que dar doble trabajo. ¿Cuál es? Entender el otro mundo y entender el mío. Si en el otro mundo dice es esencial la escritura, yo también tengo que buscar su complemento, la oralidad para mí como indio, como indígena pasto de estos territorios. Si el otro dice la condición de la literatura, acá están el taita Francisco, el taita Víctor Cuaspú, que me llevan a ese mundo también de no leerlo, sino de escucharlo. Entonces, mire, es como ahora, este año para nosotros dentro de nuestra comunidad y de nuestra biblioteca es el año que hemos iniciado de la decolonización. Entonces también tenemos que estar en la onda para ayudar a transformar la realidad de nuestra biblioteca. Gracias. Gracias a ti, Aldemar. Lucía, ¿te gustaría aportar algo a este debate? Sí, adelante. Sí. Realmente yo creo que esta conversación que se está sosteniendo acá es tremendamente profunda, muy necesaria también. De alguna forma ya lo hemos manifestado, en tanto las bibliotecas van evolucionando, se tienen que ir haciendo cargo justamente, como lo decía Aldemar, de escuchar y de ponerse a disposición de esa comunidad en la que está inserta. Nosotros, en esencia, somos parte de esa comunidad y no podemos desentendernos de ella. Por tanto, la invitación siempre es a estar muy atentas, muy atentos a lo que esa comunidad requiere, y como bien decía adelante Mariana, la participación es súper necesaria. Nosotros no podemos querer construir algo si no somos suficientemente generosos o generosas en ese escuchar, en ese asumir que la biblioteca en cuanto alma viva lo es por su comunidad también. Entonces, cuando tú planteabas delante la pregunta, si estamos todos allí incorporados, si bien ya lo decía Francisco, la idea es que lleguemos a muchos, pero idealmente ojalá a todos. Y ahora también respecto de lo que se planteaba, si nosotros, por el hecho de estar en esta constante evolución también y en transformación, ¿qué conservamos? Yo creo que podemos jugar ambos roles. Por un lado, el de dinamizar el conocimiento, entendido todo lo que se va generando como parte de una comunidad, pero también conservando. Pero no debemos olvidarnos que también esa conservación se puede dar hoy día, por ejemplo, no solamente en los documentos escritos en cuanto papel, por ejemplo, sino también desde lo que son el uso de las tecnologías de información, que se nos constituyen en tremendas aliadas a la hora también de registrar esa recopilación de saberes que tienen las personas de nuestra comunidad. Si tienen un libro físico, cuánto mejor, porque créanme que es incomparable el tener el documento. El libro para mí tiene alma, tiene vida, tiene aroma, ¿cierto? Tiene vida formalmente, y lo que está en la red, está en la red, no quiero desmerecerla, la veo como una aliada efectivamente, ¿no?
Y bueno, pensaba también en cómo desde lo que es, pensando ya en mayor, ¿no? De alguna forma, ¿quiénes están mandatadas hacia la conservación? No nos olvidemos de las bibliotecas nacionales también. Creo que somos complemento absolutamente, por un lado, insisto, en tanto transformación y en tanto conservación también. Es lo que podría aportarles desde esa mirada. Listo, entonces hasta ahora también hemos observado cómo aparece otra idea, y es que a la biblioteca pues le interesa la mayor cantidad posible de conocimientos. Eso de definir qué es conocimiento y qué es conocimiento relevante también es un problema. Pero entonces ustedes señalan, pues qué es conocimiento relevante, es qué es conocimiento relevante para la comunidad. Pero ese término comunidad también sabemos que es una abstracción. Por ejemplo, si lo extendemos a la nación colombiana, ¿qué es la nación colombiana? ¿Qué es la comunidad colombiana? Creo que eso es bastante problemático. Pero me gusta mucho esa idea o esa imagen que aparece de la biblioteca como un gran oído, como un oído que escucha. Pero eso me lleva a otro asunto, y es que usualmente en las bibliotecas, sobre todo pues hoy en día, sirven para todo y se han transformado en un montón de cosas. Y uno ve que la biblioteca es como un organismo que se instala con mucha naturalidad a cualquier otro, es como si fuera un simbiote, eso se le pega a lo que sea. Pero entonces eso me preocupa, que en función de la expansión y de todo lo que pueda hacer una biblioteca, o bueno, no me preocupa, sino que lo quiero entender, cómo en función de esa expansión que puede tener la biblioteca, también puede perder lo que sería su esencia. Yo les quería entonces hacer esa pregunta a ustedes, ¿cómo ustedes consideran que la biblioteca tiene alguna esencia? ¿Cuál sería esa? ¿Y a qué me refiero con esto? ¿A cuáles son esos asuntos irrenunciables que hacen que una biblioteca sea una biblioteca? Pues si una biblioteca puede ser cualquier cosa, pues tampoco sería nada al mismo tiempo. Entonces quisiera que conversáramos un poco a propósito de eso, qué constituye a una biblioteca como tal y qué la hace especial. Pero claro, en función pues de la gestión y dinamización del conocimiento, que es el tema que nos interesa aquí. Adelante, Francisco. Bueno, pues creo que realmente muchos conceptos son relativos. De pronto, lo que estamos hablando, precisamente hablamos de que la biblioteca es una herramienta que viene del occidente, de Europa, de Asia, pero también estamos hablando de cómo podemos transformar esa biblioteca, ¿cierto? Entonces, aquí el concepto es relativo, porque en Europa se puede estar pensando el concepto de biblioteca como un espacio que tiene libros, que tiene estantes y libros, de pronto, y algo más, que también es democrático para todos. Pero en Colombia, por ejemplo, en América Latina, se puede estar pensando otra cosa, ¿cierto? Como también la biblioteca puede recoger el conocimiento de los pueblos originarios indígenas, la historia, como la biblioteca puede recoger la biodiversidad, la diversidad y la biodiversidad, ¿cierto? Y vemos cómo la biblioteca democratiza el acceso al conocimiento y también cómo empiezan a hacer la ciudadanía de ahí. Pero eso es un ejemplo. De pronto en Europa, en España, en cualquier país del occidente se puede estar pensando algo diferente. Pero entonces ese concepto, como lo hablaba, es relativo, ¿cierto? Entonces, en sí yo digo que partiendo de esa idea, de que ese concepto es relativo, pues nosotros estamos transformando nuestra biblioteca. Y ya, como yo lo hablaba, ¿cierto? Antes, la pregunta que antes tú nos hacías era, si no estoy mal, ¿cómo la biblioteca evoluciona? Porque puede ser una contradicción, ¿cierto? Que la biblioteca evolucione, pero que deje atrás también la diversidad. Igual, como yo lo hablaba, la biblioteca puede evolucionar incluyendo cada vez más a la biodiversidad, ¿cierto? Y digamos que eso ya es nuestra, si nos funcionara la biblioteca, a la lectura, incluyendo la biodiversidad, a la diversidad. Por ejemplo, con el tema de la democracia, nosotros también como ciudadanos decidimos
si el país y si la democracia se empieza a construir con muchos o con todos. Entonces también está en manos nuestras construir el país. Entonces justamente la posibilidad de incidir en ese espacio. Entonces la biblioteca puede evolucionando, incluyendo cada vez más esa realidad. Tu celular, mija. Entonces lo que nos dices, Francisco, es que el concepto de Eliana, su celular, es un concepto que está. Aldemar, recuerda silenciar el micrófono. Lo que nos estás proponiendo, Francisco, es que el concepto de biblioteca es un concepto que está en construcción y nosotros estamos haciendo una adaptación de ese concepto que nos fue heredado. Pero entonces lo que creo que sería interesante para nosotros conversar aquí es qué hace que una biblioteca sea una biblioteca, porque si una biblioteca puede ser cualquier cosa, ¿qué hace que una biblioteca sea eso que llamamos biblioteca? Y que sigamos, por ejemplo, entonces utilizando ese nombre, esa categoría, para referirnos a una cosa que tal vez ya sea completamente diferente a lo que inicialmente le dio ese nombre. Veo que Mariana quiere opinar al respecto. Adelante, Mariana. Yo quiero mencionar dos ideas que me parece muy acertado lo que se menciona de que la biblioteca no puede ser una construcción que tenga el mismo concepto en todas partes, ¿sí? Que en Colombia, por ejemplo, las bibliotecas cumplen un rol muy importante de construcción de paz, de reconstrucción del tejido social, ¿sí? Y precisamente entonces no son esos lugares solemnes, silenciosos, donde está prohibido hablar, prohibido comer, prohibido mirarse, como en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta esa definición y esa idea que venimos desarrollando de que en Colombia y en cada contexto la biblioteca puede tener una dimensión diferente. O sea, ¿qué la hace una biblioteca? Que es un espacio donde circula el conocimiento, donde se construye el conocimiento y es un espacio de encuentro, ¿sí? De encuentro de construcción de igualdad en la diversidad y un espacio de escucha, ¿sí? Que creo que son algunas de las nociones y de las ideas que venimos desarrollando hasta ahora, ¿sí? Pero sí me parece importante eso. Y por otra parte me encanta lo que menciona Lucía de las TIC, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Las bibliotecas se han convertido también en un espacio que está permitiendo el acceso a las TIC, el acceso y el desarrollo de la reducción de la brecha digital, el acceso a derechos digitales de poblaciones rurales, ¿sí? Entonces yo sí creo que eso viene a enriquecer y a mostrar que la biblioteca es un espacio, es una construcción cultural, es un concepto relativo y es un organismo vivo, ¿sí? Que va cumpliendo, se va nutriendo de esas diferentes oportunidades y de esas herramientas que están en cada entorno. O sea que en resumen, pues ustedes apoyan esa idea de que una biblioteca puede ser todo lo que quiera hacer, cualquier cosa que quiera hacer. Okay. Sí, señor. Sí, Lucía, a ver, sigues con la mano levantada, Lucía, ¿cierto? No, ahora no. Quiero hablar ahora después que termine Mariana. Ya terminó. Entonces Mariana y luego vamos con Aldemar. Perdón, Lucía y luego vamos con Aldemar. Disculpe. Ok, muchas gracias. Sí, yo me quedaba pensando, totalmente de acuerdo con lo que plantea Mariana recién, pero me quedaba pensando en tu pregunta, que era, ¿qué hace que una biblioteca sea una biblioteca? ¿Cuál es la esencia de la biblioteca? No olvidarnos que la biblioteca, en esencia, es justamente posibilitar el acceso a la información y el acceso democrático. Sin embargo, en tanto esa evolución, nosotros, de alguna forma, estamos conviviendo con comunidades que están demandando información permanentemente, y entonces yo pensaba, y bueno, también lo creo, ¿no? La biblioteca es en esencia un espacio sin fronteras, un espacio donde todo puede suceder, es un espacio donde nosotros debiéramos escuchar y dar vida a toda aquella riqueza cultural, desde la diversidad también, de nuestras propias comunidades. Y yo creo que por ese lado también podemos ser protagonistas de la mano con nuestra comunidad de estos tiempos, en donde la biblioteca en esencia debe estar presente en cada una de los rincones del territorio del que somos parte también.
lo que podría aportar en este minuto. Yo creo que esta afirmación de Lucía es una afirmación que viene haciendo mucha carrera, y es que lo que hace diferente a las bibliotecas de otras instituciones es el acceso a la información. Sería interesante pensar cómo diferentes tipos de biblioteca o conceptos de biblioteca se las ingenian para posibilitar esos niveles de acceso a la información de maneras diferentes. Y eso es un asunto que nos interesa en este panel, porque ya hemos dicho que la información hoy en día circula en muchos medios, de muchas maneras. Si nos remitimos a formas ancestrales de circulación de la información, también vamos a encontrar otros medios. Entonces creo que ahorita valdría la pena que hiciéramos una anotación sobre eso. ¿Cómo han visto ustedes que las bibliotecas se las han ingeniado para poner a circular como formas diversas en las que la información transita en la sociedad? Pero antes de eso, creo que Aldemar quería hacer un comentario a lo que veníamos discutiendo antes. Pues sí, compañeros. Yo creo que, mire, para nosotros, como indígenas pastos de la comunidad de Colimba, la biblioteca viene a constituirse como un micromundo pasto, porque la biblioteca nos permite recrear distintos aspectos, componentes y elementos de nuestra propia cultura, lógicamente sin olvidar pues lo universal, porque existe un prototipo, ¿no? Biblioteca, que es un concepto europeo, pero cuando en mi comunidad yo digo Camuhuasi, cambia ya ese imaginario simbólico, ¿no? Que es la casa del libro, la casa de todos, donde podemos asistir. Pues pese, ¿no? Que necesariamente, digamos, en el caso de hablo por mi biblioteca, la de nuestra comunidad, esta tiene unos enemigos que nos tocó vivirlos en carne propia, que fue la condición del Internet. Teníamos una gran cantidad de lectores, pero como se colocó Internet, entonces todo mundo se sentó en los computadores y los libros casi se quedaron olvidados. Entonces tuvimos que dosificar la condición de la lectura normal que se hace tradicional con la condición de la informática y telemática. Entonces, para que no haya detrimento de la una o de la otra parte, porque ambas son esenciales, no las podemos pues descartar. Entonces yo creo que, mire, hay ese ejercicio, ¿no? De decir que nosotros, nuestra clave, ¿cuál ha sido? Reinventar el concepto de biblioteca. Gracias. Gracias a ti, Aldemar. Me gustaría entonces que ahora pasáramos a caracterizar un poco una biblioteca en términos no ideales, es decir, en términos de lo que hemos construido aquí como una biblioteca ideal, que sería aquella que es expresión de la diversidad, que es expresión de la democracia y todos estos rasgos que le hemos atribuido. Quisiera que pensáramos entre todos y todas qué hace una biblioteca que no cumple con esa función, qué deberíamos eliminar en una biblioteca que liquida la diversidad, que no le da lugar a la democracia, que no le da lugar a las comunidades. Ustedes que han observado en su experiencia trabajando con bibliotecas, por ejemplo en el caso de Francisco haciendo activismo y demás, ¿cuáles son los vicios que podríamos llamarlos así, que comete una biblioteca en términos de liquidar la diversidad y el ejercicio democrático en ellas? ¿Qué han observado ustedes sobre eso? Bueno, yo quisiera empezar por ahí. Pues yo he participado en diferentes espacios de bibliotecas. Me encanta ir a las bibliotecas, realmente. Y a los teatros, por ejemplo. En Villeta, pues, está la biblioteca municipal, pero yo creo que también hay que tener en cuenta otros factores, no solo que la biblioteca liquide, como ya lo decías, ese acceso al conocimiento democrático, o que liquide la democracia dentro de la biblioteca. Pero realmente también se puede pensar desde el aspecto
de poder desincentivar el objetivo que tiene la biblioteca, ¿cierto? ¿Que cuál es ese objetivo? Pues por supuesto, leer principalmente, ¿cierto? Más allá de acceso a la democracia, de la diversidad, pues también, ¿cierto? Poder tener acceso al conocimiento, a la lectura, a la información, como ya hablábamos antes, ¿cierto? Y de pronto las bibliotecas también desincentivan totalmente esta esencia, ese objetivo. Entonces, por ejemplo, yo estaba leyendo, yo saqué un libro de la biblioteca, que era un libro de Carl Sagan, y un libro de la relatividad especial y la relatividad general. Y resulta que hay como ciertos plazos, ¿cierto?, para entregar los libros, pero, por ejemplo, yo me estoy leyendo ese libro que es Hablando de Paz, ahorita no sé dónde está, creo que está en mi cuarto, pero yo me demoro un poco, son como 60 páginas, 80 páginas, leo 20 diarias. Ayer leí como hasta la 25 y los animales se reunieron y el lobo tocó la puerta y que quería la paz y fueron a Tamalameque, que si no estoy mal, creo que es el municipio, y organizaron y todos ayudaron, luego hubo una gran confusión y demás, ¿cierto? Pero también a veces leo lento, ¿cierto? Porque también tengo el estudio, soy activista y demás. Pero entonces como hay ciertos plazos, ya para ir cerrando y darle la puerta y la posibilidad a los demás, pues yo no me entregué a tiempo y no puedo volver a sacar libros de la propia biblioteca de Villeta. Entonces, pues gracias a esos plazos y a la bibliotecaria. Entonces, precisamente esto desincentiva totalmente la pasión por leer y precisamente hay que replantear eso, hay que replantear lo que desincentive la lectura en la juventud, que es muy importante en los niños, en los jóvenes, o que liquide la diversidad. Entonces yo diría que para finalizar y para decir concretamente, hay que replantear todo aquello que pues le cierre las puertas a los demás, a la lectura, a la posibilidad de acceder al conocimiento democráticamente y a construir una ciudadanía. Muchas gracias, Francisco. Mariana, tienes la palabra. Sí, de acuerdo con Francisco que leer debería ser volar, viajar, ser libre, ¿no? O sea, abrir ese mundo de posibilidades. Y entonces si uno se encuentra con un espacio que tiene un modelo de gestión autoritario, en donde hay reglas que no son adecuadamente socializadas, fundamentadas o no son construidas entre todos, ahí es donde yo creo que la biblioteca ya no se convierte en un espacio de encuentro, sino se convierte en un espacio que aleja, que empuja y que termina vacío y solo, ¿sí? Entonces por eso yo quiero volver a la idea de un modelo de gestión que sea auténticamente participativo y que permita el acceso y que sea realmente ese espacio donde den ganas de acercarse, que no sea un espacio en donde de miedo a las sanciones y las multas y los temores que mencionaba recién Francisco. ¿Sí? Entonces yo creo que hay que pensar, más allá de qué es una biblioteca, también en ese modelo de gestión, de lo que hay detrás de cómo se administra esa biblioteca. Mariana, ¿y tienes alguna idea de cómo incentivar un modelo de gestión pues, en un país como el nuestro, en el que la participación ha sido tan duramente castigada y en la que los poderes de participación han sido liquidados y bueno, lo que sabemos que pasa acá en nuestro país? Bien, sería interesante pensar en replicar modelos como existen en la escuela, ¿no? De pronto de tener un consejo de vecinos que también puedan ayudar a construir esas reglas, ¿sí? ¿Cómo hacemos que las personas se apropien auténticamente del espacio, que no sientan que van de prestado, sino que sientan que es suyo, ¿sí? Entonces, me parece que sería interesante que cuente con algún órgano colegiado que sea al modelo de consejo, de asamblea, ¿sí? Se me ocurre que sería de pronto algo así, o en donde realmente las reglamentaciones sean revisadas una vez al año y donde las personas puedan incidir y dar su opinión, ¿sí? Así como Francisco manifestaba, que no le alcanzó el tiempo para leer el libro y termina sancionado y eso lo puede alejar de leer. Es muy triste, ¿sí? Igual a Francisco, por lo que lo conozco, nadie lo va a detener de seguir leyendo, estoy segura, ¿sí? Pero que no pase con otras personas que se terminan alejando de la biblioteca. Eso realmente sería muy triste, que las personas pierdan esa alegría cultural. Entiendo. Bueno, por acá ya nos empezaron a llegar las preguntas del público, entonces voy a pasar a ello. Ahorita Lucía
te agradecería que vincularas esto que querías decir a alguna de las preguntas del público, porque se nos va acabando el tiempo. Lastimosamente esto es súper cortico. Voy a empezar con una a la que creo que tanto Lucía como Aldemar tienen mucho por decir, y es cómo se pueden reconciliar las bibliotecas con la tradición oral. Yo entiendo que eso ya se está haciendo, entonces nos pueden contar un poco de experiencias, pues Lucía desde el caso de Chile y Aldemar desde el caso de Colombia. ¿Cómo se puede reconciliar la biblioteca con la tradición oral? Y una pregunta ahí atada a esa es cómo creen que la biblioteca puede recoger e incluir distintos conocimientos provenientes de comunidades indígenas, teniendo en cuenta la gran diversidad de tradiciones y de lenguas. Entonces, no sé quién quiera empezar, si Aldemar o Lucía. Empiezo, Aldemar. Listo, Aldemar, adelante. Pues a ver, primero las damas. Bien, me quedo pensando, y ahí voy a tener que hablar desde la experiencia también. En el caso nuestro, en mi trabajo anterior, estuvimos siempre estrechamente relacionados con la comunidad, con las personas, en tanto personas que ostentan un conocimiento muchas veces adquirido, muchas veces heredado, y que es importante que sea recopilado. En ese sentido, nosotros debemos respeto siempre hacia lo que las personas de nuestras comunidades ostentan, conocen, saben y nos quieren compartir también. Y ahí nosotros debemos ser suficientemente amplios de criterio para comprender que esos saberes, esos conocimientos muchas veces ancestrales, deben ser parte de la riqueza que tiene esta entidad llamada biblioteca, que se coloca a disposición de esta comunidad. En ese caso, y en particular desde la experiencia que me ha tocado también tener, y desde también mis lados A y B, A entendido como bibliotecaria o bibliotecóloga, y lado B desde lo botánico, desde lo que es el conocimiento de la naturaleza también, es que me ha tocado relacionarme normalmente con arrieros, dueñas de casa, campesinos, personas que tienen muchísimos conocimientos y que nosotros debemos registrar, ya sea desde la virtualidad, pero también desde lo que es el libro en sí, como objeto. ¿Pero por qué? Porque ese conocimiento de alguna forma es absolutamente necesario para el día de hoy, para el día que vivimos. Estoy pensando en las plantas, por ejemplo, todos los usos que se le han dado históricamente, desde que nosotros somos humanidad. Las plantas juegan un rol súper importante, por ejemplo, para el ser humano. Y en ese contexto, entonces, allí nosotros vamos nutriéndonos y vamos recopilando esos saberes, ese conocimiento para nuestra comunidad. No sé si de alguna forma respondo lo que estás planteando, Santiago, pero bueno, la biblioteca en esencia es el espacio donde también confluye justamente ese saber que estaba mencionando recién. Muy bien, muchas gracias. Aldemar, continúa. Pues sí, a mí, pues nosotros, por la experiencia que llevamos, pues mire, nuestra biblioteca fue una de las primeras bibliotecas indígenas aquí en Colombia, en el suroccidente colombiano y norte del Ecuador, donde realmente era construir un escenario que represente nuestra cultura, nuestros usos, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Y entonces, pues, allí, ¿qué era lo esencial? ¿No? Cómo llevar a la par lo nuestro con lo del otro mundo, ¿no? Y entonces, pues, había un gran reto. ¿Cómo yo, que lo invito a Taita Víctor Cuaspú, a Mama Elena Tapie, a la Mama Rosa Cuastumal, lograr que esa palabra la podamos pasar a la escritura? Y también tener esa doble posibilidad, que cuando los tengamos la oportunidad de tenerlos a ellos en presencia, hay que darles la palabra. Pero cuando no contamos con ese momento, pues tenemos ahí la palabra de ellos para leerla en un momento determinado.
Entonces, mire, en una biblioteca indígena es esencial nuestro consejo de ancianos, nuestro consejo de mayores para escuchar, para que nos transmitan sus saberes, sus conocimientos. Y en la otra, pues, desde lo que representa entender esa diversidad de pueblos, pues es eso, ¿no? Porque nosotros tenemos que conocer nuestro territorio primero, recorrerlo, entenderlo, interpretarlo, porque el territorio también se convierte en una biblioteca, porque el territorio, cuando uno lo recorre, el territorio habla. Si yo ando por allá, allá hay una planta llamada cujaca, ella me está hablando. Si yo ando por otro territorio y encuentro una mata de ibilán, el ibilán me está hablando, es una planta ancestral. Si yo voy por allá y encuentro un animal, un ave sagrada para nosotros, que es la curiquinga, ella también me transmite un mensaje. Si está el pájaro de la mañana, el que me anuncia la condición de un buen presagio, pues yo sé que ese es el chichacuás. Entonces, mire, interpretaciones, entendimientos que uno debe de hacer primero con uno y entender, pues, lo que tienen nuestros otros hermanos guayú, nuestros hermanos kamsá, nuestros hermanos ingas, nuestros hermanos yanaconas, y más aún de aquellos pueblos que todavía conservan su lengua materna, su lengua madre, porque los grupos, los pueblos o nosotros que manejamos nuestra lengua, el que maneja la lengua tiene un mundo distinto al del otro, porque lo concibe en su esencia. Entonces, mire, todo eso nos ha permitido entender qué función debe de tener una biblioteca, ¿no? De ser un ejercicio reproductivo de la que, del ir y del venir del conocimiento, tanto del propio como del nuestro, como también del otro conocimiento. Entonces, mire, allí está como cuando nos aporta este gran científico Carl Sagan, que dice, cuando los pueblos indígenas en el mundo unan el conocimiento universal y científico con el yachay o el de la práctica de vida, se va a encontrar el verdadero conocimiento. Entonces, mire, hay posibilidades de interlazar esos mundos. Gracias. Sí, es muy poderosa esa idea del conocimiento como justamente todos esos conocimientos juntos al mismo tiempo. Tenemos un montón de preguntas, la gente está muy activa en el chat, entonces les voy a pedir que hagamos el esfuerzo de tratar de hacer por lo menos un comentario a cada una de ellas. Entonces, para eso tenemos que hacer respuestas muy cortas porque apenas nos quedan 10 minutitos para este ejercicio. Aquí hay una siguiente en la que creo que tanto Mariana como Lucía nos pueden hacer comentario, y es ¿qué debe hacer la biblioteca para seguir documentando lo que pasa en los territorios alrededor de ellas? Esa sería la pregunta. No sé si... bueno, Francisco también... Mariana. Creo que se quiere hacer referencia a eso. Adelante, Mariana. Yo pensando un poco en la pregunta anterior y atándola con que tiene que ver también con preservar conocimientos que muchas veces vienen de la oralidad, yo creo que la biblioteca tiene que convertirse en un espacio de diálogo intergeneracional. Sí, que esa es la manera de lograr preservar el conocimiento, pensando específicamente en el contexto rural, que es donde nosotros trabajamos con acción cultural popular. Sí, la manera de lograr preservar el conocimiento es promover ese diálogo y ese encuentro. ¿Sí? Nosotros vemos que por distintas problemáticas en Colombia los jóvenes rurales se están migrando hacia las grandes ciudades y eso está poniendo en riesgo pues la preservación de toda la cultura campesina. ¿Sí? Entonces, lograr que la biblioteca sea un espacio de encuentro y de diálogo intergeneracional es una manera de preservar esa cultura y ese conocimiento y esa cosmovisión campesina. Muchas gracias, Mariana. Aquí hay una pregunta dirigida directamente al Aldemar y tiene que ver con cuál es la diferencia de pensar la biblioteca o casa madre en términos de interculturalidad y no democracia, teniendo en cuenta que la democracia es un concepto externo y en cierta medida colonial. Entonces, ¿qué implica pensar la biblioteca? No desde la democracia, sino desde la interculturalidad. Pues
ahí, compañeros, cuando hablamos de interculturalidad, pues existe ese ejercicio de decir qué soy yo y qué es el otro, pero con un vínculo que permite unir. ¿Cuál es? El respeto social, ¿no? Tiene que haber la condición de un respeto social, pese que hasta este mismo concepto hemos tenido que revalorarlo, ¿no? Porque ya la interculturalidad ya es un concepto, pues, que casi ya está quedando en el baúl de los recuerdos, porque ahora hablamos de la multiculturalidad, porque ya somos varias culturas, ya no es yo con el otro, soy yo con otros, ¿no? Entonces, mire, ahí es donde se participa desde un concepto como más colectivo, ¿no? Más participativo. Ya no es la democracia de los unos con los otros, es con todo el que hace parte de un escenario como tal. Y eso es, mire, lo que nos ha permitido a nosotros hacer que nuestra biblioteca sea distinta, y más aún de una biblioteca ubicada en un territorio indígena donde hay una autoridad que es la que también hace posible efectuar estos ejercicios. Gracias, Aldemar. Veo que Francisco se quiere hacer referencia a esto, pero te voy a empatar con dos preguntas que creo que están perfectas para ti. Una primera pregunta sugiere que las bibliotecas dependen en gran medida de la financiación estatal. Entonces, ¿qué nos podrías decir tú, desde tu rol como activista, de cómo y qué debemos hacer para que se conserve el valor transformador de las bibliotecas y pues el Estado le siga apostando a ello? Y la segunda es si consideras que el acceso al conocimiento depende de la edad. Es decir, que hay como ciertos conocimientos que no son adecuados para ciertas edades. Adelante, Francisco. Bueno, respecto a la primera pregunta, de si la biblioteca, respecto a la afirmación de que la biblioteca depende de la financiación del Estado, pues muchas bibliotecas estatales dependen de gran medida, listo. Pero yo diría que realmente no puede abrir un proceso cultural o de bibliotecas sin necesariamente recursos del Estado o del municipio o de la ciudad o del departamento. Realmente el ejercicio de poder leer, de poder tener acceso al conocimiento, no se da si el Estado quiere o no quiere financiar las bibliotecas o no financiarlas. Entonces, primero para aclarar eso. Y respecto a la segunda pregunta, yo soy un niño de 11 años. Y así como yo, hay millones en toda la tierra, en América Latina, en Estados Unidos, en Occidente, en Europa, en donde sea, hay millones que entienden esta conversación, que entienden lo que estamos hablando, que en práctica es una realidad. Incluso, pues, y bueno, en general, yo creo que el conocimiento no se debería dividir por edades realmente. Y precisamente cuando hablamos de democracia, pues el conocimiento es para todos. Las bibliotecas y los libros, todos. Respecto a una biblioteca, yo y los millones de niños, por ejemplo, los millones de culturas son iguales porque somos ciudadanos. Igual es lo mismo que con la justicia, por ejemplo. Un ciudadano es igual ante la justicia, ¿cierto? Pero diferente culturalmente, pero un ciudadano es igual frente a la biblioteca. Y bueno, igual hablo al acceso a la biblioteca, porque pues en realidad dentro de nuestras lecturas del contexto de un libro hay mucha diversidad, ¿cierto? Eso para aclarar, como para que no se malinterprete. Por otra parte, respecto a la pregunta de cómo incluir a los pueblos originarios indígenas, para contestarla concretamente, creo que primero, como ya lo hablaba Aldemar, pues reconociendo el territorio y reconociendo su cultura, su religión, ¿cierto? Y
de debate y de esa forma pues poder construir desde esa diferencia cultural y de ideas desde la biblioteca, a las demás figuras. Y para hacer referencia a es un gran debate, ¿cierto? Porque la ciencia en tal momento llegó a abarcar las matemáticas, la física, la química, y se preguntaba cómo abarca lo social y la sociedad, ¿cierto? La sociología. Entonces, pues bueno, eso respecto a lo que creo que decía Aldemar. Eso es. Muchas gracias, Francisco. Creo que te perdimos un poco la pista por problemas de conexión, pero creo que dijiste cosas muy valiosas entre lo que alcanzamos a escuchar. Gracias por esa intervención. Hay una última pregunta del público que creo que todos y todas podríamos hacer una pequeñísima alusión a ello. Y es si ustedes consideran que deben evolucionar las bibliotecas respecto de sus servicios, teniendo en cuenta la búsqueda de conocimiento, ya que el acceso a la información se encuentra a la mano con la tecnología. Entonces, según interpreto yo la pregunta es, ¿qué tanto obliga a evolucionar en sus servicios a las bibliotecas la presencia de las tecnologías, la presencia masificada del uso de tecnologías? Entonces, adelante, se pueden hacer referencia a esto, pueden hacer alusión a esta pregunta en el orden que consideren. Tal vez podríamos empezar por Mariana. Muchas gracias. Yo sí estoy convencida que las bibliotecas se pueden enriquecer aprovechando las TIC, ¿sí? Sin buscar competencias ni sin buscar que sean enemigos, sino que puedan enriquecer. Pero hay que encontrar precisamente la manera de que no sea simplemente algo que aleje a las personas del hecho de leer, sino que realmente se complemente como herramienta de búsqueda de información y como herramienta de ampliación y de inscripción cultural. ¿Sí? Entonces yo sí creo que esa evolución es necesaria, que las bibliotecas deben ofrecer esos servicios y posibilitar ese acceso y ser también espacios de reducción de brecha digital. Muchas gracias, Mariana. Lucía, ¿quisieras continuar? Sí, también estoy plenamente de acuerdo con lo que plantea Mariana. Creo que es muy necesario justamente ir evolucionando, también incorporando las tecnologías de información porque nos permiten llegar y ampliar nuestro espectro de llegada, nuestro espectro de usuario también. En ese sentido creo que es una herramienta muy potente también, sin olvidar obviamente que la esencia de las bibliotecas es la información. Así es que me quiero quedar con esa biblioteca híbrida, como se ha planteado en algún minuto, en donde confluyen también muchas miradas, muchos saberes, circulación de conocimiento, pero también en esta evolución incorporando las nuevas tecnologías que haya hoy día y las que vengan después también. Así que eso puedo aportar, Santiago. Muy bien, muchas gracias. Aldemar. Cuéntanos un poco también cómo se ha funcionado la tecnología allí. Pues sí, o sea, en el caso nuestro, pues la ciencia, la tecnología es importante dentro de nuestra biblioteca, porque al muchacho, a nuestros guaguas, a nuestros guambras, pues lo importante es hacerles leer. Luego de hacerles leer, escribir. Mire, porque es difícil, los indios no somos de escritura, los indios somos de ¿qué? Oralidad. Entonces nos queda un poquito difícil, ¿no? Nos queda un poquito difícil, pero más sin embargo, mire, pues, ¿qué estamos haciendo? Nuestro reto es ¿qué? Escuchar la palabra de los taitas y de las mamas para llevarlas a la escritura, ¿no? Para que haya esa relación, porque de una u otra forma, pues nuestros taitas son esas bibliotecas vivas y no los vamos a tener todo el tiempo, y por lo menos vamos a conservar su palabra escrita. Y entonces, mire, la ciencia, pues es un potencial, sabiéndolo utilizar, es un gran potencial, pues donde ha habido facilidades, ¿no? Donde hay grandes facilidades y la misma Biblioteca Nacional y el mismo gobierno, pues nos aportan para poder mejorar. Gracias. Gracias a ti, Aldemar. Francisco, tienes la palabra para referirte a este último asunto.
Bueno, pues ya que quiero primero agradecerle, muchos agradecimientos, un gusto poder haber compartido este espacio con los demás panelistas, poder compartir esas ideas, ese debate, porque como lo contaba, a veces a uno le invitan a conversar, pero uno no conversa, pero esto sí es conversar. Igual creo que la pregunta era si la biblioteca también puede evolucionar con la tecnología, y yo diría que sí. A veces se piensa. La idea es si la biblioteca tiene que evolucionar en sus servicios, dada como la masificación del uso de la tecnología y el hecho de que cualquier persona pueda acceder a la información, por ejemplo, desde su casa. Claro que sí, pues realmente muchos piensan que, por ejemplo, el desarrollo económico, tecnológico o industrial se contradice con el ambiente, pero realmente no es así. Y para aclarar eso, en el valor que le damos a cada forma, esto es una contradicción, pero tampoco es una contradicción la tecnología y las bibliotecas y la lectura y el territorio, todo lo contrario. De pronto la tecnología simplifica más un mensaje, simplifica aún más el mensaje de poder participar, opinar, expresarnos libremente sin miedo. Pues realmente son dos herramientas que creo que ya lo mencionaba Lucía o Mariana y Agrimar, que son fundamentales, deben ir de la mano. Muchas gracias, Francisco. Bueno, yo estoy de acuerdo con Francisco cuando él dice que cumplimos con el objetivo de conversar. Creo que aquí tratamos de darle vueltas a las ideas que nos circulan y las enriquecimos. Yo particularmente salgo pues muy enriquecido de algunas de mis ideas. Creo que están levantando la mano porque supongo que quieren despedirse y hacer un cierre. Yo voy a tratar de hacer como una especie de resumen, de hacer como una especie de articulación entre las principales ideas que yo encuentro, que se conversaron acá, y luego les doy la palabra. Yo me quedo con esta imagen de la biblioteca como un gran oído, como un espacio para la escucha, y que debe hacer un esfuerzo por escuchar como todas las versiones posibles, y que debe tratar de organizarse en consecuencia a eso que escucha y a eso que le propone. Me quedo también con la idea de buscar bibliotecas que tengan modelos de gestión que incluyan la participación, y la participación fuerte de la comunidad. Me quedo con otra idea, y es que la biblioteca que nosotros recibimos como herencia de la colonia es una biblioteca prototípica, para utilizar una expresión de Aldemar, y por lo tanto nosotros simplemente utilizamos ese modelo como referente, pero la biblioteca se transforma en aquello que las comunidades quieran que sea. También me quedo con la idea de que los registros documentales no son exclusivos para registrar como todo el conocimiento que está a disposición en nuestros entornos, que la biblioteca, por ejemplo, debe ser un espacio para dinamizar todos los saberes orales y darle la palabra justamente a las personas que tienen estos saberes. Y no ni siquiera darles la palabra, porque ellos ya la tienen, sino escucharla, ¿cierto? Esa sería la expresión más adecuada. Para mí esas serían las principales ideas que discutimos aquí en la conversación, y entonces le doy la palabra a Lucía para que se despida del público que nos estuvo acompañando. Bien, muchas gracias. Creo que hablo por mí primero, tremendamente enriquecida de esta pequeña jornada donde nos hemos escuchado justamente, y un saludo especial a cada uno de los expositores y de las expositoras que tuvimos acá, pero también de quienes nos estuvieron escuchando y acompañando desde sus casas o desde el lugar que les ha correspondido hoy día. También hago llegar mi gratitud fraternal a los organizadores, a las organizadoras, a todo el equipo de la Red de Bibliotecas de Colombia, de bibliotecas públicas en particular, que nos han permitido acompañarles en esta jornada. Y en forma muy especial, saludos a Patricia Suescún, también a Cris Morales y a toda la red INELI Iberoamérica de bibliotecarios y bibliotecarias, que hace ya un tiempo estamos unidos
por la causa bibliotecaria de Iberoamérica, de la que yo soy parte y que gracias a ellos también sé por ahí, un pajarito me sopló, que ha sido por esa red también en la que ustedes me han invitado a que les acompañe hoy día. Así es que un abrazo fraternal y que tengamos una linda jornada posteriormente a esta también. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Mariana. Pues yo me sumo al agradecimiento por esta conversación tan bonita, por esta conversación tan rica, y me quedo con la idea también de la biblioteca como ese espacio de construcción de ciudadanía rural, ¿sí? Que es lo que venimos haciendo desde Acción Cultural Popular, históricamente con Radio Sutatensa, actualmente con escuelas digitales campesinas, ¿sí? Así que pues realmente les agradezco por esta invitación, por esta posibilidad de conocer a estas personas tan ricas y pues nada, ojalá podamos continuar el diálogo en otro momento y en otro espacio y me quedo con las ganas de que Santiago nos cuente cuál es lo más esencial de la biblioteca, que siento que todavía no nos ha manifestado, que nos puso el debate, nos puso a pensar y no nos contó bien qué es lo que no puede perder una biblioteca para mantener su identidad. Pero bueno, de pronto en otro espacio. Muchas gracias. Sí, sería materia de otro panel que nos dejan. Muchas gracias, Mariana. Aldemar, tienes la palabra. Sumniki, Pai Chunguya, Tukuykuna, Ñukansika, Alpamama Kanshi, Ñukansika, Kaipimi Kanshi. Pues agradecer en primer lugar a nuestros espíritus mayores, a todos ustedes, a nuestros compañeros de aquí del panel, a la compañera Mariana, a la compañera Lucía, al compañero Francisco, a todos este equipo que ha hecho posible esta bonita minga virtual para hacer caminar nuestra palabra. Muy agradecidos en nombre de nuestra autoridad territorial, el Taita Jackson Cuaspú, el señor rector de nuestro colegio, el ingeniero Jesús Alfredo Pineda, al GAT de nuestra biblioteca, a nuestra compañera Dayana Vallejos y a todos ustedes. Dios les pague y que tengan un buen caminar. Gracias, Aldemar. Y bueno, Francisco, tienes el honor de cerrar esta conversación. Muchísimas gracias. Realmente, como ya lo había dicho, fue una conversación muy enriquecedora, realmente llena de ideas. Y pues muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional pues, por la invitación a este espacio, por la posibilidad de conversar, de discutir, de debatir, de hablar de lo que es la biblioteca, de cómo se transforma en nuestro territorio. Y pues realmente mil y mil gracias nuevamente. Un honor poder haber compartido este espacio. Muchísimas gracias a todas las personas que se estuvieron conectando durante toda la transmisión y un saludo muy especial, un muy fuerte abrazo para todos. Bueno, esto fue nuestro panel, las bibliotecas y su relación con el conocimiento. Los dejo con Catalina, quien va a despedir el encuentro de hoy. Hasta una próxima ocasión. Bueno, muchísimas gracias a Santiago Velázquez, a Lucía Bello, Mariana Córdoba, Francisco Vera y a Aldemar Ruano por haber participado en este panel y por haber compartido con todos los asistentes sus experiencias sobre la relación entre las bibliotecas y el conocimiento. Invitamos ahora a todos los asistentes del 7º Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas a que participen en los conversatorios que se realizarán al final de cada jornada a las 5 de la tarde con el objetivo de compartir las experiencias, reflexiones e ideas en torno a las bibliotecas, el conocimiento, el lenguaje, la memoria y la comunidad. Para ser parte de los conversatorios deben registrarse en el enlace que aparece en la parte inferior de sus pantallas. Recuerden que los cupos son limitados. Para el conversatorio de hoy ya se completó el aforo, sin embargo los invitamos a que se inscriban mañana al conversatorio del segundo eje temático.
Queremos conocer las temáticas que les interesa profundizar en estos encuentros y para esto los invitamos para que desde ahora nos cuenten en una palabra sobre qué tema les gustaría profundizar en nuestro conversatorio de hoy a través de la opción de preguntas. Los resultados los podremos visualizar en los próximos minutos en una nube de palabras que nos indicará los temas de mayor interés. También les informamos a los participantes que la certificación de participación al evento será expedida con una asistencia mínima al 75% de las conferencias y paneles, que se podrán visualizar en su transmisión en directo o en la grabación que se dispondrá en la plataforma 24 horas después de la culminación de cada plenaria. De esta manera agradecemos a las personas que van a participar en el conversatorio de hoy sobre las bibliotecas y su relación con el conocimiento y mañana volveremos a encontrarnos a las 8:50 de la mañana en este espacio virtual en el que abordaremos el segundo eje temático de este congreso, las bibliotecas y su relación con el lenguaje. Feliz tarde. Hasta pronto.